Muy bien, y vamos a comenzar hablando, como ustedes lo saben, este es un programa especializado en temas económicos, pero también tratamos la influencia que tiene la política en la economía. Vamos a comenzar hablando de lo que está pasando con la economía en Argentina a nivel general, cuando estamos pensando en una inflación que no tiene freno, en una recesión que afecta cada vez más a todos los distintos grupos de actividad y al propio tiempo con una caída impresionante de las reservas. Le pedimos un análisis general somero primero a nuestro primer invitado, que es Diego de Quino. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Bueno, contame un poco cómo ves toda esta situación, porque esto es una bola de nieve que se ha ido haciendo cada vez más grande, ¿no? Está llegando a unas dimensiones impensadas. Sí, a mí me parece que en materia económica estamos viendo el límite del modelo de organización económica que tiene la Argentina, que fundamentalmente no nos permite crecer, aunque durante el 2021, fruto de la crisis del 2020, la crisis económica vinculada a la pandemia, y parte del 2022, que mostraron como una vuelta a la actividad económica, se produjo una suerte de fantasía o situación figurada donde muchos creían que Argentina volvía a la senda del crecimiento. Argentina apenas volvió a recuperar en algunos sectores de actividad los niveles prepandemia, para decirlo de alguna manera. En otros sectores directamente no se ha recuperado y otros sectores han quedado muy expuestos, como por caso los sectores vinculados al comercio exterior, como el agro o la agroindustria, han quedado muy expuestos a los shocks externos o el tema de energía, ¿sí? Lo vimos con el tema de la guerra en Ucrania, que hizo variar fuertemente el precio del petróleo. Lo estamos viendo ahora con una sequía que va a castigar muy fuerte la capacidad de producción de nuestra economía en esa materia y fundamentalmente de exportación. Este contexto, en el sentido largo, para decirlo de alguna manera, profesionalmente lo esperable. Ahora, lo problemático es que en esta última parte, cuando se empiezan a agotar las últimas fichas del rebote del 2021-2022, todos los ciudadanos nos empezamos a encontrar con variables que no es que no nos gustan, sino que nos angustian o nos asfixian. Efectivamente es así. Como es la inflación, que está arriba del 100%, como es la pobreza, que claramente está estabilizada en 40%. Es decir, hoy la discusión en Argentina no tiene que ver cómo reducir la pobreza, tiene que ver cómo recuperar grandes franjas de la población que están excluidas, que es un problema mucho más estructural. Tiene que ver con la incapacidad para producir bienes calificados en determinados sectores. Bueno, toda esta gama de variables que se empiezan a manifestar, empiezan a agobiar, porque usted bien lo señala, empieza a ser una bola de nieve, empiezan a estar un poco todas juntas. Y entre medio me parece que vemos un gobierno que ha perdido el norte hace bastante tiempo, creo que intenta mostrarlo de alguna manera, pero yo creo que hoy el Ministerio de Economía está ocupado por alguien que no tiene la calificación profesional correcta, y eso lo vemos. A pesar de que tiene un segundo que sí es un hombre de prestigio, ¿no? Que muchas de esas medidas parecen tener su sello, ¿no? Bueno, pero yo ahí yo también creo que son comentaristas de su propia acción, y eso no es bueno, digamos, cuando es como un jugador de fútbol que termina la jugada y va a la platea y la comenta, o inclusive la comenta una jugada que no está haciendo. Yo creo que pasa un poco eso. De hecho, esta última medida que han anunciado, que empieza en el día de la fecha, con el tema del nuevo dólar agro y dólar soja. O sea, es una devaluación por un rato para algunos bienes, esa directamente ya no está explicada, porque esa no hay una explicación del tanque intelectual que usted señala, que es el viceministro, diciendo qué querían hacer. Eso directamente nos enteramos que aparece la medida, sale la normativa y bueno, después veremos cómo le van comentando. Pero digo, yo creo que estamos viendo un gobierno que ha perdido la capacidad de entender, primero, cuáles son los problemas y en segundo orden, por supuesto, cuáles serían la gama de soluciones que tiene que adoptar. Argentina normalmente se concentra sobre la problemática de la solución sin prestarle atención al problema, es decir, es un clásico del sistema político. Efectivamente, es así. Pelean por ver quién tiene más razón
cuando en realidad hay que pelear por entender qué le está pasando a nuestra economía y la sociedad. Y creo que el gabinete económico ampliado está enredado, también digo, fruto de una campaña política por medio, que está en cierne, fruto también de un monitoreo internacional al cual este gobierno nacional no está acostumbrado, que viene fruto del acuerdo con el Fondo Monetario, que este mismo gobierno impulsó y bueno, y se votó. Fíjate que acaban de llegar 2 misiones del Fondo Monetario Internacional, es decir, nos están mirando de cerca, aquí, en los hechos, porque muchas veces desde allá, y yo lo conozco, es decir, de los viajes a conversar con esta gente, me dice, ¿pero qué les pasa a ustedes? No lo entendemos. Es decir, no entendemos. La única forma de entenderlo un poco, porque para que lo entiendas vos o lo entienda yo, porque hay cosas que son demenciales, y no lo entendemos mucho nosotros, imagínate allá, en Washington o en Basilea, donde fuera. Bueno, pero por eso el gobierno juega con eso y en ese proceso de confusión creo que lamentablemente no permite aflorar una propuesta de identificación de los principales problemas económicos que hoy tiene nuestro país y a partir de allí tratar de ponerse de acuerdo o entender cuáles serían las mejores soluciones en términos de viabilidad para cada uno de esos problemas. La culpa de todo la tiene Macri. Es decir, para cualquier problema, la culpa de todo la tiene Macri, la tiene el gobierno anterior. Sí, bueno, eso ya cada vez cuesta más entenderlo porque, por caso, el acuerdo con el Fondo Monetario está impulsado por este gobierno, digamos, más allá que ellos tuvieron discusión interna. Es decir, yo creo que ahí hay me parece, una manera de eludir la discusión real. Es como que un equipo le quiere echar la culpa siempre al arquero por los goles que recibe, ¿cierto? Yo digo, eso puede servir un rato. A mí me parece que, insisto con esto, creo que el debate que se viene es cuáles son los problemas que Argentina puede y debe resolver en el corto plazo. Obviamente que nuestro país tiene muchos problemas, todos los países del mundo tienen muchos problemas, nuestro país tiene algunos particularmente, pero bueno, dentro de eso hay una escala de prioridades y un orden y un tiempo para abordarlos, y creo que en esa métrica aflora la problemática económica de manera protagónica. Yo creo que colectivamente nos debemos la responsabilidad de entender que hoy, por estos días, por estos meses, los principales problemas de nuestro país están vinculados a la inflación que le come el día a todas las personas que habitan este suelo, no nos deja planificar, no nos deja pensar en mañana y ya empieza a angustiar a mucha gente por no saber cómo resolver el día después y pensar cómo restablecer el crédito para que de alguna manera se restablezca la confianza entre todos los ciudadanos, que el crédito no es otra cosa que eso, el crédito no es una cosa mágica, el crédito no es un camión con plata que nos traen, el crédito es la confianza que nos damos o nos dan para que podamos emprender acciones de crecimiento. Argentina se debe resolver estos dos problemas que van estrechamente vinculados y obviamente que ahí va vinculada la necesidad de tener una moneda que es la que no estamos teniendo y estamos a punto de perder. Claro, lo que pasa es que hay una negación por parte del gobierno, como vos dijiste muy bien, sobre la real magnitud de los problemas, pero además una inercia para seguir haciendo absolutamente siempre lo mismo. Es decir, esta devaluación, porque no otra cosa es el nuevo dólar soja, es la tercera vez que la toma. Y piensan que pueden llegar a conseguir inicialmente unos 4.000 millones y después otros 5.000 millones de dólares. Yo pienso que es casi el sueño de una noche de verano, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Yo escribí una columna hace un tiempo que decía una idea más o menos que Argentina estaba como en un pizarrón de subastas. Es como una subasta de un almacén, de una carnicería. Entonces, es eso. Entonces, tiene que ver, decir, bueno, ¿qué tenemos de stock? Bueno, anotamos alguna frase o algún precio o alguna medida y vemos cómo resolvemos el día. Ese enfoque el que ha empezado a predominar fundamentalmente desde fin del año 2022 y durante este 2023, y esta medida que usted señala y otras, como el dólar, se llama monotech o para monotributistas tech, también es lo mismo, son todas feria de saldos. Entonces hay saldos, Argentina tiene activos. Me gusta la figura, esa serie de saldos. Y claro, porque Argentina tenemos muchos activos, felizmente, tenemos activos materiales, activos intangibles, tenemos talento,
tenemos activos. Bueno, entonces la política económica consiste en tener la picardía, en vez de tener la profesionalidad para identificar esos activos y tratar de venderlos rápido y bien y hacer una diferencia. Por eso estamos ante el tercer dólar soja, que es, como digo, es una devaluación de un poco por un rato. Eso es un pizarrón de saldo hasta que cae unas gotas o pasa algún pícaro y lo borra un poquito y ya no se entiende, y el otro día anotan otra cosa, o no anotan nada, o anotan después. Y sobre eso es muy difícil construir una política económica y monetaria que construya señales para, de nuevo, que la Argentina pueda restablecer la senda del crecimiento, que no es otro que el destino que nos merecemos como país, que Argentina vuelva a crecer. Si Argentina no crece, vamos a reproducir esta situación muchas veces. Nosotros, como país, llevamos 12 años sin crecer. Exactamente, y ahora parece que vamos a bajar, de acuerdo a lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Muy probablemente la caída este año hay que ver cómo termina, pero capaz que terminemos a lo mejor igual o menos. En términos de un PIB per cápita, es decir, por riqueza medida brutalmente de forma individual, claramente hemos caído porque desde el 2011 a la fecha la población ha aumentado. Mientras Argentina no pueda abordar este problema de una forma más o menos homogénea y tratando de administrar las rentas, es imposible que podamos encontrar un acuerdo colectivo sustentable. Por el resto, siempre va a haber problemas. Es como en la casa de uno cuando no alcanza, y no alcanza hoy, mañana, pasado y ningún año. Y cada vez hay más demanda porque están las demandas cotidianas más las demandas que no se atendieron antes. Eso es lo que está pasando en materia de pobreza. Por eso el problema de Argentina en materia de pobreza empieza a tomar otro tinte u otro cariz, porque ya no es solamente la gente que ha sido expulsada fruto de la inflación o fruto de la pérdida de ingresos reales o de salarios que no alcanzan, o pensiones o planes sociales que ya no alcanzan, sino que en realidad hay demandas viejas, hay demandas que se empiezan a trazar que tienen que ver con salud, educación, la bebé esta que falleció cerca de Plaza de Mayo el otro día. Es decir, efectivamente, eso se muestra. Empieza a haber pasivos que se acumulan, entonces ya el costo de volver a su lugar, a la sociedad y la economía, no es solamente como en la casa de uno, que no se pueden pagar las cuentas de este mes o del anterior, sino que empieza a ver que no se pudo pintar hace 3 años la casa, o se rajó una pared, o se rompió la pata de la mesa, y bueno, empiezan a ser todos pasivos que se acumulan. Argentina de forma urgente tenemos que volver a crecer. Urgente. No. Yo creo que como país, como generación, no podemos seguir aceptando 5 años más sin crecimiento en la Argentina. Sí, efectivamente. Cuando vos decías de la falta de política, yo creo que hay una sola política que realmente llevan adelante de manera consuetudinaria, que es la política del parche. Porque no otra cosa son las medidas que se siguen tomando. Es decir, tapamos un hueco acá, tapamos otro allá. Ahora con este tema de condenación de impuestos a las ganancias para las paritarias, que van a ser sectoriales y al ser sectoriales, por supuesto, tienen un alto nivel de injusticia. Pero además, yo creo que en ningún momento se pusieron a hacer la cuenta que el Estado con medidas de ese tipo se siga desfinanciando. Y en este dólar soja hay que pagarlo con pesos, ¿eh? Ese es el tema. Es decir, tenemos esa enorme bola que es la emisión monetaria, que no hace otra cosa que alimentar la inflación. Y resulta que en el gobierno tienen el supuesto pensamiento de que puede bajar la inflación en mayo y que a lo mejor se ganan algunas elecciones, en el interior, y que eso va a cambiar el ánimo de la gente. Pero como muy bien decís vos, el ánimo de la gente, aquel que, como decís, ya tiene todas carencias anteriores acumuladas, que ve que ya la tarjeta de crédito no da para más, la tarjeta de débito no da, el fiado en el almacén no alcanza, que se atrasan las cuotas de los colegios. Es decir, eso no da para más, efectivamente no da para más, y por eso es ese estado de exasperación que existe en la gente. Sí, yo coincido que mientras no se plantee un orden de problemas y por lo tanto una discusión sobre las posibles soluciones para cada uno de esos problemas, es como que, de nuevo, como si fuera la casa de uno y
y el problema, no sé, el nudo de su corbata, cuando en realidad la casa tiene las ventanas rotas. Exacto. Entonces, bueno, yo hablo del nudo de su corbata, hablo de su peinado, hablo de su figura y dejo de hablar de las ventanas que están rotas. Entonces digo, me parece que un poco como país está pasando eso. Quizá el nudo de su corbata es un problema, capaz su peinado también, pero en realidad hay otros problemas que son mucho más importantes, claro, y hay que discutir cómo abordarlo y solucionarlo. Y quizá a lo mejor esas ventanas no se pueden ponerle un vidrio, quizá hay que ponerle un nylon y pegarlo con cinta un tiempo para que no pasemos frío el invierno, sí, hasta que veamos cómo resolverlo. Bueno, este planteo me parece que a nivel país no está, y hay como de nuevo, sobre la idea esta que usted señala del parche, hay de alguna manera un pensamiento mágico, un pensamiento que creo que es más feo todavía, que es como una picardía, como que las cosas se pueden resolver con picardía, y las cosas serias de la vida no se resuelven con picardía. Y los problemas que tiene el país en materia económica son muy serios, en pobreza son muy serios. Yo creo que en ese sentido, creo que sobre esa idea el gobierno apuesta a que la gente va a seguir comprando de que hay picardía permanente para resolver los problemas. Y yo creo que la gente se da cuenta de que la picardía puede servir en algún momento de oportunidad, puede servir para pasar alguna circunstancia, pero no puede servir para ganar una guerra, por ejemplo, ¿cierto? Puede servir para expulsar a algún agente de inteligencia extranjero, pero no para ganar una guerra. Puede servir para meter preso a un delincuente a partir de una picardía que le hace el sistema de seguridad, o al revés, digamos. Pero no puede servir para ganar la guerra contra la delincuencia. Bueno, Argentina tiene enfrente una guerra que tiene una vanguardia que es la inflación, tiene una retaguardia que es la falta de crédito en la cual nadie puede acceder, y tiene una columna al centro que está a punto de disolverse, que es nuestra moneda, que nos estamos a punto de quedar sin pesos. Sí, efectivamente es así. Es una burla ir a la verdulería y pagar con peso, o a una farmacia, o a una carnicería. O sea, estamos en situaciones ridículas, digamos. Hay redadas de blanqueo o de lavado de dinero. Dice, se juntó 1 millón de pesos y hay billetes de 100 pesos amontonados arriba de la mesa. Parecen imágenes de otra época en otros países donde iban con carretillas llevando billetes. Bueno, eso está ocurriendo en Argentina. Atiéndeme, te voy a contar una cosa, pero textual, ¿eh? Una persona tuvo que comprar una camioneta, había hecho un negocio y tenía que llevar algo así como 7 millones, una cosa así, u 8 millones de pesos, era la diferencia. Pero, como muchas de las cosas que ocurren en este país, es decir, esa compra era en negro, es decir, que era en efectivo. Eran 4 bolsas de consorcio. Y sí, seguramente, claro. Un poco más como en la Alemania de posguerra, es decir, con el marco empapelamos las paredes. Así es. Esos son los problemas que afronta la gente todos los días. Efectivamente, y la gente, basta de charlas, y a la gente que no la sigan tomando, no voy a decir la palabra porque es muy fuerte, pero no la sigan tomando de tonta, porque de tonta la gente no sabe nada, y cuando le duele el bolsillo, en este país han pasado cosas muy serias, Diego. Así es. Muchas gracias por tu presencia en Córdoba al Mundo.